Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de equilibrio general, pero ahora con producción. Vamos a ampliar el vídeo último de equilibrio general que solamente era con intercambio puro. Aquí vamos a introducir la producción. Y para ello vamos a realizar los siguientes supuestos. Vamos a tener dos empresas en la economía, X e Y, y cada una de las cuales utiliza dos factores productivos, trabajo, L, y capital, K. Vamos a suponer que hay dos consumidores, 1 y 2, con dotaciones iniciales de los factores, es decir, son propietarios de los factores productivos, trabajo y capital. Y los consumidores son accionistas de las empresas. Si hay beneficios extraordinarios en cada una de las empresas, pues los consumidores, al ser accionistas, se llevan esos beneficios a través del dividendo. Y, por supuesto, los agentes son optimizadores y precio aceptantes. Es decir, los agentes tienen un comportamiento maximizador, optimizador, maximizador del beneficio si se trata de empresas, de la utilidad si se trata de los consumidores. O también las empresas pueden comportarse óptimamente minimizando el coste de producción. Muy bien, pues vamos a tener que la empresa X va a tener una función F, una función de producción F de Lx, Kx. Lx es lo que utiliza de factor trabajo la empresa X y Kx lo que utiliza la empresa X de factor capital. La empresa Y, exactamente lo mismo, tendrá una función de producción que puede ser la misma o distinta con Li y Ki. Y vamos a suponer, para este vídeo, vamos a suponer como ejemplo que la empresa X tiene una función de producción tipo Cobb-Douglas, Lx elevado a un tercio por Kx elevado a un tercio. Y, como veis, presenta, por tanto, rendimientos decrecientes a escala, lo cual nos indica que en el equilibrio va a obtener beneficios extraordinarios. Y la empresa Y, por simplicidad, vamos a suponer que tiene la misma función de producción, como veis. Con estos supuestos, suponemos que los individuos tienen una función de utilidad U de x1 y 1, es decir, x1 es lo que consume el individuo 1 del bien x, e y1 es lo que consume el individuo 2 del bien, el individuo 1 del bien y. Y lo mismo para el bien 2, análogamente para el bien 2. Para este vídeo vamos a suponer que las funciones de utilidad son Cobb-Douglas. Para el individuo 1 es x1 por y1 y para el individuo 2 es x2 al cuadrado por y sub 2. Es decir, suponemos que los agentes, en este caso los consumidores, tienen distintas funciones de utilidad, distintas preferencias. Y, por último, tenemos que la cantidad de trabajo y la cantidad de capital están dadas. Y el individuo 1, que representamos por EL1, va a ser la dotación de trabajo, es decir, lo que quiere trabajar el individuo 1, que van a ser 6 unidades. El individuo 1 tiene una dotación de capital, que son 7 unidades. El individuo 2 tiene una dotación inicial de trabajo de 4 unidades y el individuo 2 tiene una dotación de capital de 3 unidades. Y al ser accionistas de las empresas, el individuo 1 tiene un porcentaje de participación en los beneficios de la empresa X de 0,5, que viene representado por V1X. V1Y va a ser la participación que tiene el individuo 1 en la empresa Y. Y análogamente para el individuo 2. Hemos supuesto que las participaciones son equitativas, del 50% cada individuo en cada una de las empresas. Introducimos lo que es el concepto de equilibrio general competitivo con producción. Es la definición de equilibrio general competitivo.
es una definición. ¿Qué es? Es un vector de precios, Px, Pi, W y R. Px es el precio del bien X, Pi es el precio del bien Y, V es el precio de la unidad de trabajo y R es el precio de la unidad de capital. Bien, pues ese vector de precios es de equilibrio general competitivo si, uno, tenemos que las demandas de factores se igualan a las ofertas de mercado de factores. Es decir, aquí vamos a obtener LD como la demanda del factor trabajo por parte de las empresas, de ambas empresas en este caso, que se obtiene según la maximización del beneficio, sometido a la tecnología de cada una de las empresas. Entonces obtenemos la demanda de factores que va a depender de V y de R. Bien, pues esa demanda de factor L tiene que ser igual a la dotación total que hay en la economía de L. Y exactamente lo mismo para el capital, que la función de demanda de capital se obtiene en el mismo proceso de maximización del beneficio sometido a la tecnología. Bien, por un lado, por tanto, se vacía el mercado de factores. 2. La demanda de mercado de bienes se igualan a las ofertas de mercado de bienes, es decir, se tienen que vaciar los mercados de bienes, es decir, en equilibrio, claro. Es decir, que la demanda que realizan los consumidores del bien X de mercado, ambos en este caso, es igual a la oferta que realiza la empresa del bien X. EID es la demanda del bien Y que realizan ambos consumidores según su función de utilidad y su proceso de maximización de la utilidad tiene que ser igual a la oferta que realiza del bien Y la empresa Y. Y por supuesto, claro, es lo que venimos diciendo, hay un comportamiento optimizador de todos los agentes económicos. Las ecuaciones del equilibrio general competitivo van a ser las siguientes, es decir, las ecuaciones que representan el equilibrio general competitivo, que nos ofrecen el cálculo del vector de precios y el vector de cantidades, tanto de producto como de factores, viene dado por 1. Vamos a tener la demanda del factor trabajo por parte de la empresa X, que va a ser LXD. Bien, esta se obtiene, como he dicho antes, a través del proceso de la maximización del beneficio sometido a la restricción tecnológica, es decir, a su función de producción. Entonces, esta demanda va a depender del precio de X, del precio del factor capital y del precio del factor trabajo. LID exactamente lo mismo, pero correspondiente para la empresa Y, es decir, lo que demanda la empresa Y de factor trabajo. KX se obtiene de la misma forma y depende de las mismas variables y va a ser la demanda del bien del factor capital que realiza la empresa X y KID es la demanda de capital que realiza la empresa Y. La ecuación 5 es la demanda de mercado porque es la suma de las demandas de cada una de las empresas. La 6 es la demanda de capital de mercado, porque es la suma de las demandas que realizan las empresas. Tenemos en 7, una vez que tenemos las demandas de factores a los precios Px, R y V, lo que tenemos es que la oferta de la empresa X va a ser igual a X super S de las demandas de factores. Es decir, sustituiremos en la función de producción las demandas de factores por sus valores calculados en 1, 2, 3 y 4 para las empresas XS, X e Y. La ecuación 9 lo que nos da son los beneficios de la empresa, de cada una de las empresas, en este caso de la empresa X, que va a depender de las cantidades de factores utilizados, del precio, del bien X y VR, es decir, van a ser ingresos menos costes de producción. Los ingresos van a venir dados por el precio y por la cantidad ofertada, menos el coste de producción, que va a ser la valoración a los precios de mercado de los factores de las cantidades que demandan de factores. Luego, genéricamente, esta función de beneficios va a depender de estas variables.
para el beneficio de la empresa I va a ser análoga a la función. Aquí nos introducimos la parte de las demandas. Los consumidores van a tener, el consumidor 1 va a tener una renta M1 que va a depender de qué, de lo que vende de trabajo a la empresa, a las empresas, y lo que vende de capital, es decir, su dotación de trabajo y su dotación de capital valorado a los precios correspondientes. Esa va a ser la renta del individuo 1. La renta del individuo 2 en la ecuación 12 es análoga, es decir, es la valoración de sus dotaciones iniciales de capital y de trabajo, más, por supuesto, los beneficios de cada una de las empresas según la participación de los beneficios que tenga cada uno de los consumidores. La ecuación 13, por tanto, una vez que tenemos la renta de los consumidores, lo que nos da es la demanda del bien 1 del bien X, por parte del individuo 1, que se obtiene a través del proceso de la maximización de la utilidad sometido a la restricción presupuestaria, teniendo en cuenta que la restricción presupuestaria a la renta no es exógena, sino que viene dada para el individuo 1 por M1 y para el individuo 2 por M2. Y va a depender, por tanto, como toda función de demanda marshalliana, de M1, de los precios de ambos bienes, del precio del factor trabajo y del precio del factor capital. Para 14, para el consumidor 2, la demanda de X va a ser exactamente análoga para su función de utilidad como lo hacía el individuo 1. Y lo mismo vamos a tener para el bien Y del individuo 1 y el bien Y para el individuo 2, las demandas correspondientes. Y la ecuación 17 y 18 son las demandas de mercado, tanto del bien X como la del bien Y, es decir, son las demandas de X, la suma de las demandas de X de todos los individuos, en este caso hay 2, y para el bien Y exactamente lo mismo. Empezamos en la ecuación 19 con los equilibrios de mercado, es decir, las demandas LD, la 19 es LD, ¿qué significa? Pues es la demanda de mercado que hemos obtenido en 5, tiene que ser igual a la dotación total en la economía que hay de trabajo, las dotaciones iniciales, que es EL1 más EL2. Es decir, la demanda del factor trabajo tiene que ser igual a la oferta del factor trabajo, que es equivalente es lo mismo que la suma de las dotaciones iniciales. Para factor capital, exactamente lo mismo. Esto es, la 19 y la 20 son las condiciones de equilibrio en el mercado de factores. La ecuación 21 y 22 es igualdad entre la oferta del bien X y la demanda del bien X, y exactamente lo mismo para el bien Y. Es decir, que la oferta de mercado del bien X tiene que ser igual a la demanda de mercado del bien X. Y para el bien Y exactamente lo mismo, como he dicho. Y tenemos, por tanto, como hemos visto, 22 ecuaciones y vamos a ver el número de incógnitas que tenemos que hallar, es decir, los valores que representan el equilibrio general competitivo. Entonces, las incógnitas que vamos a tener aquí son valores de las variables que tenemos que hallar, tal que equilibran los mercados, tanto de factores como de producto, y los agentes son optimizadores. Por tanto, los precios van a ser Px, Pi, R y V. De estas ecuaciones tenemos que calcular Px, Pi, el precio del capital y el precio del trabajo. Tendremos que obtener una demanda de trabajo de la empresa X. Tendremos que tener una demanda de trabajo de la empresa Y. Tenemos que tener una demanda de capital de la empresa X y de la empresa Y. Tenemos que tener la suma de ambas que serían las demandas de factores de mercado LD, KD. Tendríamos las ofertas de las empresas y tendríamos las demandas de los consumidores, tanto del bien X como del bien Y, y las demandas de mercado de X y de Y. Tendríamos los beneficios de la empresa X, los beneficios de la empresa Y, tendríamos M1 y M2, que serían las rentas, los recursos de cada uno de los consumidores.
Luego, por tanto, tenemos 22 ecuaciones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y tenemos 22 incógnitas. Entonces, podríamos de esta forma resolver el sistema, o bien a través del subastador walrasiano, mediante un mecanismo iterativo de tanteo, obtener los precios tal que equilibran los mercados. Para este ejemplo que hemos puesto, tenemos aquí los resultados. Tenemos que Px es igual a 5,35, Py es 4,89, V es igual a 1 y R es igual a 1. En este caso, como ocurría en el equilibrio de intercambio puro, se tiene que cumplir la ley de Walras. Y no solamente eso, sino que podemos dejar un factor, el precio de un factor como numerario. En este caso, hemos dejado el precio del factor R, el precio del factor capital, como numerario igual a 1. V es calculado y en este caso nos sale igual a 1. Entonces, como vemos aquí el resultado, las demandas, tanto de factores como de productos, son iguales a las ofertas de factores que vienen dados por las dotaciones iniciales, y las ofertas de bienes vienen dados por la oferta de cada una de las empresas. Muy bien, pues estas serían las ecuaciones del modelo de equilibrio general con producción. Pero vamos a profundizar algo más que solamente en las ecuaciones. Vamos a intentar profundizar en conceptos. Aquí en esta pantalla lo que tenemos es una caja de Edward para el mercado de factores. Tenemos el origen OX, tenemos el origen OY, el origen de la empresa X, y arriba a la derecha el origen de la empresa Y. Y vamos a tener en el eje de abscisas, de abajo, vamos a tener LX, la cantidad de dotación que hay de trabajo, y la cantidad total de dotación que hay de capital. Y estos ejes van a venir representados, son en los que se mide las cantidades del bien X. Y lo mismo para el bien Y. De tal forma que, como digo, esta caja es cuadrada, L total es 10 y K total es 10. Por tanto, lo que tenemos es que la caja de Edward es de 10 por 10. Y aquí podemos representar las isocuantas de cada una de las empresas. Dibujamos la isocuanta en rojo de la empresa X y la isocuanta en Y de la empresa Y. Bien, pues al igual que hacíamos con el consumidor, vamos a tener que las producciones eficientes de las dos empresas van a venir dadas por el punto de tangencia entre cada una de las isocuantas. Es decir, las producciones eficientes son aquellas tales en donde la relación marginal técnica de sustitución de ambas empresas son iguales y vienen representados por los distintos puntos. Aquí tenemos otro punto, aquí tenemos otro punto, en donde las RMTS son iguales, las relaciones marginales técnicas de sustitución del trabajo en términos del capital son exactamente iguales. De tal forma que todos esos puntos que tenemos, lo que nos indican es la curva de contrato. Por tanto, las producciones de X y de Y, asociadas a los factores utilizados. Por ejemplo, en el punto abajo a la izquierda tenemos que para 1,1, trabajo 1, capital 1 de la empresa X, y para 9,9, según el origen OY, trabajo 9 y capital 9 para la empresa Y, lo que tenemos es que la relación marginal técnica de sustitución en ese punto coinciden,
son las mismas, las isocuantas son tangentes y los niveles de producción de X es de 1 y el nivel de producción de Y es 81 elevado a un tercio. Bien, haciendo todos esos puntos de tangencia y uniendo esos puntos tendríamos la curva de contrato en la producción, que son los niveles eficientes de producción de cada una de las empresas. Es decir, están produciendo eficientemente desde el punto de vista técnico. Aquí no estamos introduciendo todavía mercado, aquí lo que está el equilibrio general, aquí estamos viendo paralelamente a lo que es el equilibrio general lo que es la eficiencia, y la eficiencia la estamos viendo aquí en el sector de la producción. Entonces, en el sector de la producción tenemos los puntos eficientes que vienen dados por la curva de contrato. Y tenemos los distintos niveles de producción. Esta sería la curva de contrato azul. A partir, por tanto, de la curva de contrato, vemos que las relaciones marginales técnicas de sustitución para cada punto, como he dicho antes, son iguales. En este caso, son paralelas, pero no necesariamente paralelas, en general. Aquí las obtenemos paralelas porque las funciones de producción son iguales para ambas empresas. La curva de contrato, ¿cómo se obtiene analíticamente? Pues la curva de contrato analíticamente, las ecuaciones para dos empresas, si tenemos estas funciones de producción, para este ejemplo que hemos puesto, la solución viene dada por que las relaciones marginales técnicas de sustitución de la empresa X y de la empresa Y sean las mismas y, por supuesto, que LX más LY sea igual a la cantidad total y KX más KY sea igual a la cantidad total. Aquí hemos puesto como ejemplo que son la cantidad total de trabajo y de capital son 10 y 10 respectivamente. Bien, pues con estas ecuaciones obtendríamos la curva de contrato, que referenciado para la empresa X es KX igual a LX, que es la bisectriz, en este caso, de la caja de Edward de producción. Una vez que tenemos la curva de contrato, podemos representar en una función que es la curva de posibilidades de producción los niveles de producción eficientes a los que es capaz de llegar la economía. Los niveles de producción tanto de X como de Y. Gráficamente sería coger todos los puntos de la curva de contrato, ver sus producciones asociadas tanto de X y de Y en la curva de contrato y representarlo en otro eje, en otra base, en X, Y, nivel de producción de X y nivel de producción de Y, representar esos puntos. Uniendo esos puntos tendríamos la curva de posibilidades de producción de la economía, que la he representado aquí para este caso en verde. Es una curva, en este caso, cóncava, tiene que ser cóncava, tiene que ser de esta naturaleza, y lo que nos indica, como digo, son los niveles eficientes de producción. Puntos dentro, por debajo de esa curva, son puntos ineficientes, porque la economía está produciendo menos de lo que podría producir con los factores productivos. Puntos por debajo, por tanto, lo que nos está generando son producciones ineficientes o situaciones de paro de factores. Y puntos por encima, fuera de esta frontera, son puntos inaccesibles para los recursos de esta tecnología, de esta economía y la tecnología que tiene. Entonces, esta es la curva de posibilidades de producción. Como veis, tiene un nivel de producción de Y máximo de 4,64 y un nivel de producción de X máximo de 4,64. Es decir, puede producir, si no produce nada de Y, es capaz de producir 4,64 la economía con la tecnología y los recursos, y al revés, no produciendo nada de X, puede producir como máximo 4,64. Y la curva de posibilidades de producción lo que nos da son los valores intermedios a los que puede acceder la economía. Aquí he dibujado un punto cualquiera de la
curva de posibilidades de producción, por ejemplo, para un nivel de 3,17 y 2,65, nivel de producción de X y de Y, y he dibujado la recta tangente a ese punto. Bien, la recta tangente, que es tangente a un punto, la pendiente de esa recta tangente, lo que nos dice, lo que nos indica es el coste de oportunidad de producir una más de X en términos de Y. Es decir, es a cuántas unidades tenemos que renunciar de producir Y para producir una unidad más de X. Es un coste de oportunidad tecnológico de esa economía. Es un coste de oportunidad de X en términos de Y y viene dado por esa pendiente de la recta tangente. Evidentemente, para puntos de mucho Y poco X, tenemos que la pendiente es más pequeña, cuesta menos producir una más de X en términos de Y. Pero conforme aumentamos el tamaño de X, lo que estamos haciendo es trasladar factores productivos de Y a X, a la producción de X, y cada vez conforme nos aproximamos al máximo del nivel de producción, nos cuesta más en términos de Y producir una unidad más de X. Esa curva, de posibilidades de producción, ¿cómo se calcula analíticamente? Pues analíticamente lo que tenemos que utilizar viene dado por las siguientes ecuaciones, es decir, las funciones de producción, que para este caso son las dos Cobb-Douglas, que en este caso son iguales, como digo, tenemos que tener que las RMTS son iguales, tenemos que utilizar la curva de contrato y, por supuesto, las dotaciones, la curva de contrato que es KX igual a LX y las dotaciones tanto de trabajo como de capital. Si realizamos este sistema de ecuaciones, vamos a obtener la ecuación de la curva de contrato de posibilidades de producción, que en este caso, como veis, es 10 menos X elevado a 3 medios, todo ello elevado a 2 tercios. La representación gráfica de esta función es la curva verde. Y sobre la curva de posibilidades de producción tendríamos lo que es la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos, que lo denominamos la tasa marginal de transformación, que no es más que la derivada de Y con respecto a X de la curva de posibilidades de producción, que para este caso es esta expresión. Una vez visto estos dos conceptos, vamos a la curva de contrato en el nivel de producción y la curva de posibilidades de producción. Es decir, estamos describiendo la economía desde una perspectiva puramente técnica. Ahora, una vez que hemos descrito la economía desde un punto de vista puramente técnico, vamos a ver si un estado X' y', es decir, un nivel de producción, es Pareto eficiente. Ya sabemos que una asignación es Pareto eficiente si no existe otra en donde al menos uno mejore y todos los demás se mantengan igual. Luego, vamos a preguntarnos por situaciones de este tipo. Es decir, una asignación o un estado X' y' es Pareto eficiente. Es Pareto eficiente si la tasa marginal de transformación en ese estado es mayor que la relación marginal de sustitución. Pues tenemos que decir que no es Pareto eficiente. No, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues porque si la TMT es mayor que la RMS, por ejemplo, si suponemos que la TMT es 6 y la RMS de los consumidores es 2, en ese punto, lo que tenemos es que la economía es capaz de dejar de producir una de X, puede dejar de producir una de X y producir 6 más de Y. Eso es lo que nos dice la TMT. Es decir, sacrificando una unidad de X, somos capaces, desde el punto de vista de la producción, producir 6 más de Y. Y la RMS, que nos dice, por ejemplo, hemos dicho si es igual a 2, significa que el individuo, si sacrifica una unidad de consumo de X, le tienen que dar 2 unidades de Y para que se mantenga indiferente. Pero si la economía es capaz de producir 6,
el individuo va a mejorar. Luego, por tanto, la situación no es el estado inicial X' y' no es eficiente, porque reduciendo en una unidad el nivel de producción de X y aumentando el nivel de producción de Y en las 6 unidades que nos indica la TMT, los consumidores mejoran. Luego, en la situación o el estado o la asignación X' y' no es Pareto eficiente inicialmente. El estado X doble prima y doble prima es Pareto eficiente si se cumple lo contrario. Pues en este caso, aumentando el nivel de producción de X a costa de dejar de producir Y, tendríamos un aumento de la utilidad del consumidor por las mismas razones, pero en este caso contrarias que en el caso anterior. Luego tampoco es Pareto eficiente. Por tanto, el estado X' y Y' es Pareto eficiente si ambas relaciones, tanto la tasa marginal de transformación, es decir, la valoración que hace la economía desde el punto de vista de la producción de X en términos de Y, es igual a la valoración que hace el consumidor, los consumidores de X en términos de Y. Luego, los puntos en los que X' y Y' tengan las mismas tasas, en el consumo como en la producción, serán puntos Pareto eficientes. Como hemos visto en este caso, bueno, aquí pongo un ejemplo para 3 y 4, una TMT de 3 y 4, en este caso, para una TMT de 3 y 4 aumentando el nivel de producción de X, aumentaríamos el nivel de utilidad, de satisfacción, de utilidad de los consumidores, porque una más de X le cuesta a la economía 3 de Y y el consumidor está dispuesto a dar hasta 4 de Y por una más de X y se mantiene constante en su nivel de utilidad. Entonces, si la economía le permite solamente prescindir de 3, no de 4, sino de 3, mejoraría su nivel de utilidad. Luego la situación inicial, que es el apunte 2, es una situación de X doble estrella y doble estrella, no es óptimo en el sentido de Pareto. Entonces, por tanto, una asignación es Pareto eficiente si solo si la tasa marginal de transformación en esa asignación es igual a la relación marginal de sustitución para cada uno de los individuos. Es decir, el individuo 1 tiene que tener la misma relación marginal de sustitución que el individuo 2 y ambas han de coincidir con la tasa marginal de transformación. Si ahora introducimos el sistema competitivo, es decir, lo que hemos visto al principio del vídeo, las empresas, y lo relacionamos con todo lo que hemos visto aquí de economía del bienestar, las empresas en equilibrio competitivo habrá una asignación X' y Y', tal que equilibra los mercados, y las empresas, al maximizar beneficios, como estamos en un sistema, repito, competitivo, son precios aceptantes e igualan el precio igual al coste marginal para producir las X' unidades e Y' unidades. Y eso es lo que le permite maximizar beneficios. La TMT cumple la condición de coste marginal de la empresa X en términos del coste marginal de Y, el cociente de los costes marginales. El cociente de los costes marginales mide exactamente lo que mide la TMT, es decir, mide el coste de oportunidad de X en términos de Y. Es exactamente lo mismo. Luego, si en equilibrio de mercado la TMT es igual, por definición, al coste marginal de X, igual al cociente de los costes marginales de cada una de las empresas, y cada uno de los costes marginales en equilibrio competitivo lo igualan a P sub X estrella, P sub Y estrella, al precio de equilibrio, tenemos que la asignación X estrella y estrella es Pareto eficiente. ¿Por qué? Porque cumple lo que estamos viendo abajo, que la tasa marginal de transformación es igual al cociente de los precios, pero el cociente de los precios es igual a las relaciones marginales de sustitución de cada uno de los individuos,
tal como veíamos en la economía de intercambio puro. Luego se cumple que la asignación que hemos hallado inicialmente de una forma prácticamente matemática es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, es decir, es la equivalencia del primer teorema de la economía del bienestar que veíamos en las economías de intercambio puro. Entonces ahora vemos la representación gráfica de un equilibrio general competitivo con todos los instrumentos que hemos visto de economía del bienestar. Aquí tenemos la curva de posibilidades de producción, que es la verde, y vamos a tener que la asignación de equilibrio general competitivo va a ser tal que el cociente de los precios sea igual a la tasa marginal de transformación, es decir, a la pendiente de la recta tangente, a la curva. El punto XY es el punto X estrella y estrella de equilibrio general competitivo. Si hallamos para los datos que he dado al principio del vídeo, para esas funciones de producción, para esas funciones de utilidad y para esas dotaciones de factores y para las participaciones de los beneficios en las empresas, lo que tenemos es que si hacemos ese cálculo, tal como vimos antes, la asignación, la producción de X y de Y es 3,17 y 2,65. La pendiente es la tasa marginal de transformación, que es igual a el cociente del precio de mercado. Aquí se forma una caja de Edward, pero ahora para el consumidor, en donde vamos a tener que la cantidad total que hay en la economía va a ser de X 3,17 y de Y 2,65. Se forma la caja de Edward y ponemos en cada uno de los extremos cada uno de los orígenes de los dos consumidores. Para esas funciones de utilidad dibujamos la curva de contrato y vamos a tener que la asignación de consumo de cada uno de los consumidores es la que viene dada por que la relación marginal de sustitución del individuo 1 tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución del individuo 2 y el mercado se vacíe, es decir, venga representado por un punto. Entonces ahí tendríamos el punto. Y la RMS que estamos dibujando en azul sería el punto de tangencia a las dos curvas de indiferencia. Y esa RMS en azul, con la pendiente de esa RMS en azul y la pendiente de la TMT que pasa por O2, es decir, por la TMT, que es la tasa marginal de transformación, son paralelas. Esas pendientes son iguales, es decir, las rectas son paralelas. Y tenemos que el consumo de X y para el individuo 1 es, pongo ahí, 1,68, 1,84. Para el individuo 2 sería lo complementario hasta 3,17 y 2,65 respectivamente. El resultado, por tanto, de este ejemplo que hemos visto es, para este ejemplo y para todos, si se cumplen los supuestos, es que el equilibrio general competitivo es Pareto eficiente para economías con producción. Y para nuestro ejemplo se cumple que la tasa marginal de transformación en 3,18, 2,66 es igual a la relación marginal de sustitución de X en términos de Y para el individuo 1 y consume 1,68 y 1,84 de X y de Y respectivamente. Y la RMS para el individuo 2, para lo que consume la asignación de equilibrio, es 1,50, 0,82. Las RMS son iguales entre los individuos y la tasa de marginal de transformación iguala a esas relaciones marginales de sustitución. Y aquí tenemos la ecuación final de equilibrio general competitivo relacionado con que es Pareto eficiente. Tenemos que la tasa marginal de transformación en el punto 3,18, 2,66 es igual a los costes marginales de X y de Y, que es igual a los precios de equilibrio, al cociente de precios de equilibrio, que es 5,35, 4,09. Ese cociente, la tasa marginal de transformación y el cociente de los precios es igual a 1,094. Y
las relaciones marginales de sustitución para los consumos de X y de Y de cada uno de los individuos es igual a 1,094. Luego hemos demostrado que el equilibrio general competitivo es Pareto eficiente. El cálculo de la asignación y de los precios de equilibrio para tantas ecuaciones con tantas incógnitas a mano se hace relativamente arduo. Lo normal es utilizar un sistema de subastador walrasiano que calcule los precios de equilibrio y mediante tanteo, el tanteo del subastador walrasiano, obtenga las cantidades, los equilibrios, las cantidades que equilibran tanto mercado de bienes y mercado de factores. Que esto lo veremos en un próximo vídeo. Os daré una rutina informática tal que pueda generar los equilibrios generales competitivos con producción para cualquier problema de cálculo de equilibrios. Pues esto es lo que os quería comentar sobre el equilibrio general competitivo con producción. Bien, para los que seáis nuevos en el canal, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y os invito a que os suscribáis a este canal. No olvidéis dar en la campanilla para estar al día de todas las novedades. Y bien, pues para todos los demás, espero que también os haya gustado el vídeo y que nos veamos próximamente. Gracias por la escucha, gracias por vuestra atención. Un saludo, hasta luego, chao.